Cordial saludo para todos, mi nombre es Milena Rincón Cárdenas, estudiante de agronomía. Este video es para el curso de arbences, presentado al tutor del componente práctico Jorge Reina. A continuación les voy a hablar sobre la alberja, el cual realicé la siguiente información de acuerdo al artículo. Primero que todo, análisis de las características agroecológicas de la región del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, el cual se va a tratar sobre el arbences en el cultivo de alberja, Pisum sativum en Fusagasugá, como les comenté. Las características agroecológicas de la zona, primero que todo, pues que se investigó fue la altura, la plantación del cultivo, temperatura, precipitación, cosecha, rendimiento por hectárea pendiente del 40% y la densidad de siembra, ¿no? A utilizar. Área de muestra, frecuencia de deshierve, manual con asadón y muestreo aleatorio. En la frecuencia de hierve, cada cuánto se hacía el de hierve. Del 0 a los 8 días, al 15, al 30, a los 45 días y a los 60 días con asadón. Y procedemos, acá dice muestreo aleatorio cada 8 días, ¿no? Información, pues cerca de la especie que vamos a manejar. Sobre la información sobre el control de las arbences, primero que todo se investigó fue en este cuadrito como les muestro, lo que fue el área del terreno, área de muestreo y cantidad de muestras tomadas. Primero que todo lo que hicimos fue investigar qué cantidad o qué especies presentes, ¿no? Dominantes, especie frecuente y especie frecuente de arbences. Por ejemplo, encontramos por 25 especies pertenecientes a 18 familias, 3 grupos Liosidae con el 80% y con 16 familias, siendo la familia Asteraceae la de mayor participación con el 20%, Poaceae con 16%, 4 especies y Ciperaceae con el 4% con una especie. Pues como indicamos, vamos a trabajar en la Magnolia C, debido a que es la que predomina más en el cultivo de alberja. Por ejemplo, Magnoliosidae, lo que se investigó fue la familia, el nombre científico, ciclo de vida anual o perenne, tipo de hoja ancha, angosta y porte, digamos hierba o Liliosidae, por ejemplo la familia Poaceae, nombre científico, Aquisetaria geniculata, por ejemplo que es una perenne, hoja angosta y hierba. Se estudió así más o menos de las que predominan más según sus características. A continuación, pues les voy a hablar sobre los periodos críticos del cultivo de alberja. Como lo muestra aquí en la figura, sabemos que el día 0, cuando se plantó el cultivo, acá ya están, digamos, las arbences, mejor dicho, que corren a invadir el cultivo, el cual este es un periodo crítico para el cultivo. Pero acá ya se hace, digamos, un control de las arbences o días libres de arbences en esta parte, entonces ya se ve, empiezan a observar que el cultivo empieza a mejorar, ¿no? De acuerdo, si nosotros le damos un manejo a tiempo, pues el cultivo se nos da unos buenos resultados, debido a que si no dejamos que la invadan las arbences, esto nos causaría una gran pérdida económica. Y aquí les voy a hablar un poco de costo, digamos, para el control manual de manejo de arbences, digamos, los asadón en parcelas o prueba de 60 plantas con una distancia de 0,6 metros, 3 surcos y 0,3 metros entre cada planta, para un total de 19,2 metros cuadrados, el cual requiere un promedio de 10 minutos para cada planta, pero con asadón, ¿no? Encontramos los siguientes costos para la hectárea, trabajamos 10 minutos por, como les comenté, por planta, 19,2 metros área de ensayo y 10.000 metros área total hectárea y 40.000 valor por jornal, para el cual eso se hizo, se costó para saber los costos reales de el control manual. Lo que quiere decir que para los 5 tratamientos se requiere un total. Entonces, en deshierbas durante el ciclo del cultivo en la alberja, no debemos de tener en cuenta que en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, con el 95% de efectividad en el control de arbences.
Aquí se hizo, digamos, otro pequeño recomendaciones. Se propone realizar el manejo químico de arbences, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones en la calibración de fumigadora de espalda, como se muestra en la tabla. Aquí vamos a tener en cuenta la bomba de espalda, los litros, descarga por minuto, área de metros cuadrados, litros de agua, la utilidad jornal, digamos que son 40.000 bombas día y total de agua, producto que vamos a utilizar químicos, atracina, besa. Entonces sacó un pequeño costo del químico o herbicida selectivo para ser aplicado en preemergencia o emergencia temprana de las malezas, controlada, malezas de hoja ancha, no hay que tener en cuenta, y gramíneas anuales. Es absorbida principalmente por las raíces, igual que por las hojas. Tenemos de tener en cuenta esta parte. Exhibe también la fotosíntesis, controla principalmente las malezas dicotiledóneas y manoliocide, que son hojas anchas, que son las principales que van a atacar el cultivo de arbences con un 80%, ¿no? Y en algunas gramíneas monocotiledona, liliocide y de hoja angosta, que es como un 16% que la está en el cultivo. Atracine, pues ya sabemos que es el producto químico que estamos utilizando. Em, También lo utilizan, si luego de sembrar el maíz, bueno, aquí está una pequeña información que consulté, se debe aplicar en preemergencia o emergencia temprana de malezas. Bajo buenas condiciones de humedad del suelo, la persistencia del producto acción residual depende de la dosificación, ¿no? Y de la textura del suelo, pero no excede a 120 días en condiciones normales. Si luego de sembrar el maíz se decide sembrar algún cultivo sensible, atracina o algodón, soya, frijol o ajonjolí, por ejemplo, es recomendable dejar un intervalo mínimo de 120 días para sembrar, ¿no? No hay que de una vez sembrar, no hay que dejar 120 días. Costos del control químico, unos pequeños costos que realizó sobre el control del, digamos, químico para el cultivo, el tratamiento. Desarrolla la planta es un porcentaje de 10 a 15% de cobertura y biológica entre suelos y plantas presentes en el cultivo, ¿no? Hay que tener todo en cuenta el control manual, el control biológico y el control cultural. El control se realiza por medio de coberturas, em, lo cual permite proteger el suelo de la erosión y de esta manera retardar la aparición de las arbences. La rotación de cultivos preparacionales, terreno acolchado, un buen manejo del agua, hace parte del manejo cultural, ¿no? Hay que tener todo esto en cuenta para la hora de implementar nuestro cultivo. Se concluye con este trabajo para dar punto final, que las leguminosas, en especial el cultivo de alberja, requiere de condiciones ideales y el manejo de cobertura, ya que digamos, por ser un cultivo corto y también elevados los rendimientos del cultivo disminuyen hasta un 40 o 50% de rendimiento por hectárea, ¿no? Si no se nos le da un buen manejo a las arbences, pues tenemos unos costos reflejados en la producción, que nos afecta nuestro cultivo. El manejo de arbences requiere lograr minimizar los costos al aplicar un control químico de hierve o químico del cultivo de alberja. Lo planteado por el autor está orientado en cauterizar o está orientado en las características, qué pena, de tipo, el tipo de arbences en el cultivo, ¿no? Sin embargo, al utilizar los costos o al analizar los costos del cultivo, estos son elevados y inviables para la producción de la zona. De acuerdo a las características, el control expuesto por el doctor Zamora nos explica que lo expuesto como alternativa a este trabajo se puede lograr un mayor control de arbences para este cultivo, ¿no? Primera etapa del cultivo, arveja con un costo menos elevado, un control de arbences de 72.8% en respecto al expuesto por el autor. Pues esto fue todo para mi trabajo de componente práctico de arbences, el cual nos da como entender que debemos estar bien preparados a la hora de montar un cultivo, analizar bien las diferentes arbences que se presentan para tener un buen manejo y no tener pérdidas en el cultivo. Muy gracias.